Cuando quieran. Bueno, antes de anotar los nombres, eh, fíjense que el texto de Bauman es como un puente de alguna manera para empezar a ver con ese tipo de lógicas la unidad 4. Y este texto que habla de la construcción del objeto de estudio, como verán, está todo interrelacionado, porque esta es una materia que vemos tanto las cuestiones del campo teórico como del campo de investigación. Va a hablar básicamente de la construcción de ese objeto de estudio y cómo es todo este camino dentro de la construcción del objeto de estudio. Y este texto, además de estar relacionado con la unidad que sigue, también es muy interesante para cuando comencemos a trabajar el trabajo grupal en la segunda parte de la materia. Bueno, Nicolás Ferreira. Nicolás está, porque no lo veo acá. Sí, sí, profe, estoy acá. Perdón, disculpe. Eugenia Gómez Leiva. María Camila Alvarado. Acá estoy, profe, buen día. ¿Qué tal, Camila? Mariana Gutiérrez. Mariana está. Sí, profe, estoy acá. Rocío Chirino. Acá, profe. Constanza Pierguidi. Acá, profe. Ah, y el de abajo, la persona de abajo de todo no la veo. Después de Pierguidi. Octavio, profe. Yo, profe. Valentina. Buenas. ¿Qué tal? Octavio Lencina, ¿no? Sí. Bueno. Sí, cuando quieran. Bueno, hoy vamos a hablar del texto de Bourdieu. Bourdieu fue un importante sociólogo y pensador francés, autor de una serie de obras que contribuyen a renovar la comprensión de la sociología y la etnología en el siglo XX. Nació en De Win, Francia, el 1 de agosto de 1930 y comenzó sus estudios básicos en su ciudad natal. Se trasladó a París, ingresó a la Facultad de Letras, donde estudió filosofía, graduándose en 1954. Hizo el servicio militar en Argelia, entonces colonia francesa, entre 1958 y 1960. Asumió la función de profesor adjunto en la Facultad de Argel. De vuelta en Francia, Pierre Bourdieu fue nombrado asistente del filósofo y sociólogo Raymond Aron en la Facultad de Letras de París. Se incorporó al Centro Europeo de Sociología y fue nombrado secretario general en 1962. Durante la década de 1960 y 1970, Bourdieu se dedicó a la investigación como etnólogo que revolucionó la sociología. A partir de esas investigaciones sobre la vida cultural, sobre la práctica del ocio y el consumo de los pueblos europeos, principalmente los franceses, se publicó Anatomía del gusto en 1976 y su obra maestra, La distinción, crisis social del juicio, en 1979. El texto que vamos a exponer hoy se llama La construcción del objeto y está dividida en 6 partes.
La primera de ellas es el hecho se construye, la forma de la renuncia empirista. En esta primera parte habla de que el punto de vista crea el objeto, es decir, que una ciencia no podría definirse por un sector de lo real que le corresponde como propio, sino por las relaciones conceptuales entre problemas. Esto tiene que ver un poco con la visión empirista y la renuncia a ella, porque dependiendo el ámbito, por ejemplo, la ciencia tiene una visión distinta a lo que es la iglesia y el arte sobre su objeto. Y como la ciencia se construye alrededor de la construcción del objeto, en el texto se habla de dos objetos distintos, unos reales, que son los preconstruidos por la percepción, y lo científico, que es un sistema de relaciones expresamente construido. Para la construcción de un nuevo objeto se debe abandonar las investigaciones de los objetos preconstruidos. Y además dice que no basta con el acoplamiento de criterios tomados de la experiencia común para formar un objeto nuevo, ya que al someterse a la aplicación de técnica científica, este permanece como un efecto común y no alcanza el estatus de científico. Aunque expresiones como consumo opulento construyen objetos específicos que irreductibles a objetos comunes, toman en consideración hechos conocidos a los que por el simple efecto de aproximación adquieren un sentido nuevo. La necesidad de construir denominaciones específicas a partir de palabras comunes, construyendo nuevos objetos, al establecer nuevas relaciones entre los aspectos de las cosas, es un indicio del primer grado de la ruptura epistemológica con los objetos preconstruidos de la sociología espontánea. Y por último, un objeto debe ser definido en función de una problemática teórica que permita someter a un sistemático examen todos los aspectos de la realidad puestos en relación por los problemas que le son planteados. Bueno, no me quiero ir adelantando mucho, pero fíjense que siempre Bourdieu tiene como este modo medio imbrincado yo no sé si es de él o de quien lo hizo la traducción, ¿no? Pero acá lo que se está marcando es esta diferenciación entre pensar que los fenómenos sociales, vamos a decir objetos, ¿no?, están ahí como para ser... Me va a tirar el gato. ¡No! No. Me tiró todo. Bueno, acá estamos. Se ve, ¿no? Se escucha. Me tiró todo. Menos mal que no me lo rompió porque ya sí que estamos al horno. Esperen que lo voy a dejar salir. Con una pequeña patadilla. Bueno, ¿me ven bien? Pues no sé si no corrió la cámara, todo. Sí, se le ve, profe. Sí. Bueno, y se escucha, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que está haciendo con respecto a esta construcción del objeto de estudio? Que es lo que vamos a ver nosotros desde acá hasta el final de la materia. Las cosas no están ahí, digamos, para ser analizadas sin una construcción previa. Nosotros, esta construcción del objeto de estudio, lo que significa es que nosotros nos planteamos una pregunta y a ese objeto de estudio lo delimitamos. Por ende, construimos los conceptos y demás. Tiene que ver con toda la construcción que hace un investigador, que ya lo vamos a ver en el transcurso del texto y más adelante. Sí. Bueno, a mí me toca hablar de las aplicaciones del empirismo, que consiste en abstraerse un poco del marco sobre el cual acostumbra a trabajar, con el fin de observar mejor los hechos y ver cómo son influidos. Sobre la ciencia no hay observación o experimentación que no implique la hipótesis. Lo real no tiene nunca la iniciativa, puesto que solo puede responder si se lo interrogara.
El vector epistemológico va de lo racional a lo real, y no viceversa. Basta haber intentado una vez someter al análisis secundario un material recogido en función de otra problemática, por aparentemente neutral que se muestre, para saber que los datos más ricos no podrán nunca responder completa y adecuadamente a los interrogantes por los cuales no fueron construidos. El positivismo considera los hechos como datos, ya sea reinterpretación inconsecuente o simples confirmaciones obtenidas en condiciones técnicas tan semejantes como sea posible. El imperativo científico de la subordinación al hecho desemboca en la renuncia pura y simple ante el dato. Cuando el sociólogo quiere sacar de los hechos la problemática de los conceptos teóricos que le permite construirlos y analizarlos, siempre corre el riesgo de sacar de sus informantes. No basta con que el sociólogo escuche a los sujetos, registre sus palabras y razones para explicar su conducta. Aquellos elementos creados por una indagación que se desconozca como tal es la mejor manera de estar expuesto, negando que la comprobación supone la construcción y a comprobar una nada que se ha construido a pesar de todo. El hiperempirismo renuncia al deber y al derecho de la construcción teórica en provecho de la sociología espontánea y reencuentra la filosofía espontánea y la acción humana. Cuando el sociólogo renuncia al privilegio epistemológico, es para caer siempre en la sociología espontánea. Bueno, fíjense lo que dijo Constanza recién. No hay observación o experimentación científica que ya no implique una hipótesis. Muchas veces no es que trabajamos con hipótesis, pero sí con una pregunta generalizada. Entonces, esa pregunta ya tiene un recorte. Nos acercamos al objeto de estudio desde una mirada que ya está construida, ¿no? ¿Construida por qué? Porque anteriormente nosotros reconocemos todo el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Todos los trabajos que anteriormente han sido realizados en la misma línea, en la misma temática que nuestra investigación. Por ende, esos trabajos, además de brindarnos una perspectiva, también nos dicen qué conceptos, qué teorías han utilizado. Todo tiene que estar dentro de un lenguaje sistematizado, problematizado, verídico, bien fácil de comunicar, porque la conceptualización es fundamental, que es lo que yo después les voy a pedir, por favor, que realicen, lo vamos, por supuesto, a practicar en la segunda instancia de la materia. Cada palabra utilizada tiene un significado preciso, entonces debe ser indicado. ¿Qué entiendo yo por juventud, por ejemplo? ¿Qué entiendo yo por adultez? Esos conceptos que parecen tan fáciles y que vos decís, juventud, qué bien terminaron. Bueno, no tienen que estar delimitados, bien sistematizados en su comprensión, para que no haya malos entendidos, ¿no? Entonces, ese es el proceso que se comienza a hacer desde esta gran pregunta, la conformación de una hipótesis, la búsqueda de esos conceptos clave, esos conceptos centrales, que se enlazan dentro de una teoría general, que nos va a dar una perspectiva para mirar todas estas cuestiones. Sí, continúen, por favor. Bueno, sigo yo con lo que es hipótesis o supuestos. Como bien dijo usted, profe, toda práctica científica implica supuestos teóricos. Por lo tanto, los sociólogos deben moverse entre interrogantes y un cuerpo de hipótesis metódicamente construidas para realizar la prueba experimental. Los sociólogos usan lo que es la medida, los instrumentos de medición y todas operaciones de la práctica sociológica, desde la elaboración de los cuestionarios hasta el análisis estadístico. Todo esto son teorías en calidad de procedimientos de construcción de los hechos y de las relaciones entre estos. Teniendo en cuenta que los hechos que manipula el sociólogo son abstractos, por un lado respecto a la realidad empírica y por otro las manifestaciones individuales, ya que al ser hechos de índole colectiva, como había dicho usted, profe, en una acotación al grupo 1, los hechos sociales no se realizan en un fenómeno individual. La reflexión sobre el método estadístico como método experimental y su análisis sobre los hechos debe reconsiderarse en cada investigación sociológica en particular.
Y ahora sigue mi compañero. Perfecto, muy bien, Mariana. Ahora sigo yo con la falsa neutralidad de las técnicas y objeto construido o artefacto. Dice que el positivismo sostiene que todas las ciencias tienen que ser experimentales, tener un objeto de estudio o un método. Todo conocimiento científico debería partir de hechos reales y posibles de comprobar a través del método científico. Por eso las ciencias sociales se preocuparon en ese momento de obtener su objeto de estudio y su método, para demostrar que efectivamente hacen ciencia. Toda interpretación está sometida a parámetros subjetivos y categorías que son difíciles de clasificar. A su vez, dentro de esta sección está lo que habla acerca del sociólogo, que dice que tiene que ser lo más astuto posible para poder captar la realidad oculta a través de la observación. También dice que estudian lo cuantitativo, tomando prestado las estadísticas y las relaciones sociales en cambio. Por otra parte, también están los estudios cualitativos, que en este caso están usando la etnografía y método como la encuesta, que este método se utiliza para experimentar y lo hace mucho a través de las observaciones y trata de ver cómo son las relaciones en cierto momento. Y ahora sigue mi compañero con técnicas de investigación. Claro, bueno, entonces fíjense, ¿no? Cómo aparece acá estos dos métodos gigantes, porque después hay mucho dentro de cada uno. Está el método cuantitativo y el método cualitativo. Lo cuantitativo, como dijo Eugenia, está todo vinculado a estadísticas. Nosotros dentro de lo cuantitativo fundamentalmente utilizamos un programa que se llama SPSS, que tiene una estructura básicamente de conformación como es la matriz del Excel, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pueden hacer muchas inferencias estadísticas y demás cargando muchísimos datos. Y después tenemos por el otro lado los métodos cualitativos que tienen que ver más con el acercamiento a los sujetos de estudio, a los diferentes fenómenos sociales, donde la observación, las entrevistas de diferentes maneras, abiertas, cerradas, son fundamentales para conocer los sentidos de las acciones de los sujetos. Igualmente, hoy en día, que también lo vamos a ver en la unidad 5, se utiliza un método triangular que toma tanto cuestiones de lo quanti, cuestiones de lo quali, inclusive también se toman diferentes actores dentro de toda la investigación como para poder analizar y hacerla lo más profundamente posible. Pero igualmente hay que tener en cuenta que todo esto lo que está diciendo es que tenemos que enmarcarnos, no nos tenemos que ir por las ramas. Por eso en la segunda parte de la materia lo que vamos a ver que la construcción del objeto de estudio tiene que ver con la configuración de una pregunta. Nosotros vamos a trabajar con preguntas y no con hipótesis. Entonces, la conformación de una pregunta que ya te va a dar un acercamiento a la realidad y los va a estructurar y limitar en algo determinado. Y después la conformación de los objetivos, porque en la medida que uno va analizando van surgiendo un montón de cosas. Entonces, generalmente uno tiende a ramificarse y no. Lo interesante es hacerse la pregunta, contestar lo más profundamente posible esa pregunta y no abarcar 1000 cosas y decir 3 pavadas de cada una de esas cosas, ¿entiende? Entonces lo importante que acá Bourdieu nos está diciendo es que tengamos un camino y lo sigamos adelante. Y este camino tiene estructura de embudo, digamos, va de lo general, de esa pregunta, problema general, a la cuestión más particular, digamos, ¿no? Que va a ser como la construcción de esa respuesta final contestada, digamos, ¿no? Sí. Buenas. Como bien dice la profesora, la encuesta muchas veces en una entrevista puede ser artificial, porque no genera situaciones de diálogo naturales.
dado el significado de la pregunta que se le está haciendo al encuestado. El encuestado puede pertenecer a las mismas clases sociales, pero puede tener diferentes significados de la palabra. Bouvier hace ¿usted trabajó hoy? Como una pregunta de ejemplo, que se puede tomar de diferentes perspectivas según el encuestado que se le está haciendo, o el cuestionario al sujeto. El cuestionario no es más que un instrumento de la observación, y las respuestas y preguntas van a ser diferentes según la condición y posición social de las personas interrogadas. Y bueno, ahí terminaría mi parte. Bueno, con respecto a lo que dice Octavio, ¿no? Lo que les quería decir, cada ciencia pregunta desde un lugar, la economía preguntará desde un lugar, la historia desde un lugar, la sociología, la psicología. Entonces no se puede preguntar cualquier cosa. Las preguntas tienen que ver con el área de estudio de cada una de las disciplinas, más allá de que haya una interrelación entre las distintas disciplinas. Las preguntas tienen que estar abordadas dentro de esas áreas. Y otra cuestión que es fundamental, cada uno tiene una experiencia de vida desde la cual mira las cosas. Entonces, cuando vos vas a hacer una encuesta o vas a analizar determinados grupos humanos, muchas veces tienen perspectivas muy diferentes a las cuales vos te encontrás y cuáles son tus experiencias de vida. Entonces, las preguntas tienen que ser lo suficientemente amplias para que no queden dentro de un contexto propio de un modo que no es el de ellos. Entonces, un antropólogo, recuerdo que decía que si vos, por ejemplo, en un grupo humano, le decís, por ejemplo, a chicos que van a un colegio básicamente de clase social media y otro de clase social baja, y en un lugar donde nieva, y vos vas con una idea romántica de lo que es la nieve, muy probablemente los grupos mayormente favorecidos económicamente, cuando vos le pidas la redacción amplia de, a ver, decí, redactame en una hoja qué significa tu vida cuando cae la nieve. Y sí, uno te va a decir que cae la nieve, está chocho, se va a esquiar, lo pasa bárbaro, está esperando ese día y demás. Pero hay un antropólogo que hizo un estudio de cae la nieve y terminó justamente con una situación de mucha angustia, porque cae la nieve y bueno, eran cosas terribles lo que contaban los chicos. Lejos estaba del esquí, de pasar adentro con sus familias calentitos y demás. Entonces, eso es lo que no digo para sacar el violín y ponernos a llorar, simplemente para contextualizar que nuestra tarea es ética y que en la búsqueda de datos hay dos cuestiones. Primero, uno tiene que descentrarse de su lugar etnocéntrico del cual uno se siente que es poseedora del conocimiento del mundo, ¿no? Porque todos tenemos realidades distintas. Entonces, las preguntas tienen que ser lo suficientemente abarcativas para que den la posibilidad de que cada uno pueda contar su situación vital. Y a la vez, saber que cuando vos vas a hacer una entrevista, generalmente son temas, como son problemáticas, no son temas muy simpáticos. Entonces, el investigador, que eso lo vamos a ver también más adelante con las normas éticas, tiene que tener en cuenta que después de hacer las preguntas, ese sujeto no tiene que quedar desbordado, porque generalmente son cosas que mueven muchas situaciones afectivas. Entonces, la ciencia no va más allá de lo ético, ¿se entiende? Todo tiene un límite. Si yo voy a estudiar violencia de género, bueno, tengo que ver hasta dónde pregunto y en qué condiciones dejo a las personas
después de hacer las preguntas. Y así con infinitos temas. Entonces, la ciencia no es una cuestión fría donde somos todos buscadores de datos. Somos personas que tenemos en cuenta tanto los derechos y las situaciones de las personas que nos brindan la información. Eso es central y en todas las relaciones humanas. La vinculación con el otro, ¿no? Ver en qué condiciones queda el otro después de llevarse una entrevista adelante. Entonces, esto de la observación, el método etnográfico, el estudio de casos y toda la perorata está buenísima, pero bueno, en la aplicación somos todos seres humanos y eso es fundamental. Y muchas veces cuando estudiamos y utilizamos lo estadístico, vemos caso 1, caso 2, caso 1, caso 2, caso 3 son personas. ¿Se entiende? Bueno, sí. No sé quién le toca. Digo yo, profe. Yo voy a hablar sobre la analogía y la construcción de cosas. Para construir un objeto y saber construirlo, hay que saber qué clase de denominadora y método. Fundamental para preguntarnos sobre las técnicas de los problemas planteados por los autores hacen una distinción entre el positivismo y la analogía. El positivismo sostiene que todas las ciencias tienen que ser experimentales. Tienen un objeto de estudio o un método. Es criticado porque piensan que el conocimiento de los hechos o la inducción a partir de esto va a llevar a formular la hipótesis de manera automática. También critica a su sistema de estudio bien ordenado por ser irrefutables, por ser indemnizables. Sobre la analogía, entendemos que es el único medio práctico de conseguir para explicar los hechos. Importante a partir de su procedimiento comparativo. De modo que el sociólogo debe multiplicar las hipótesis de analogía para lograr explicar el caso considerado. Dentro de la analogía encontramos el tipo ideal de Max Weber, que si bien no es una hipótesis, no está reemplazarla, este ayuda a preguntar. Está bien. Bueno, él acá lo que sigue haciendo es romper con este positivismo, ¿no? Que como venimos viendo nos dice que están los objetos ahí esperando ser observados y demás. Él va por todo el camino de la construcción del objeto. Sí. Bien, a mí me toca hablar del modelo y de la teoría. Y bueno, es una visión contraria al positivismo. Un modelo es un sistema de relaciones entre propiedades abstractas y simplificadas, construido con objetivos de descripción, explicación o predicción. Bourdieu realiza una crítica a los métodos mecánicos de movilización. Estos métodos buscan semejanza superficial de la realidad bajo la influencia de saberes previos y lógicas propias. Un ejemplo que a mí se me ocurrió para entenderlo es, nosotros en la televisión vemos mucho, ahora con el tema de la pandemia, a los periodistas, por ejemplo, decir por qué el método que se utilizó en X país no lo podemos aplicar en Argentina. Si tenemos, por ejemplo, la misma cantidad de contagios, la misma cantidad de muertes, y etcétera. Y bueno, ahí entra justamente esta cuestión. Si bien son situaciones semejantes, no son iguales. Primero por la cultura, la forma de gobierno quizás, los pensamientos de la persona, y eso hace que no se pueda aplicar el mismo modelo. Buenísimo Luego, ejemplo, es tal cual lo que estás diciendo. Claro, porque un modelo justamente dice, pero ¿cómo? Si en Estados Unidos, ponele, funcionó, o en Suecia funcionó tal cosa. Bueno, justamente, ¿no? Es un modelo abstracto que no tiene en cuenta todas las cuestiones que vos dijiste, la cuestión cultural, la cuestión económica y demás. Sí. Sí. Bueno, luego el texto dice que desconocen los principios del funcionamiento de lo real y buscan salvaguardar las apariencias en otros principios, logrando solo una aproximación de los fenómenos. El texto luego menciona la semejanza y la analogía, la diferencia entre estos, que es un modelo
que en un modelo mimético solo analiza las semejanzas exteriores, mientras que los modelos analógicos buscan principios ocultos bajo un juicio de razón y se las asemeja y revelan relaciones fundadas. Otro ejemplo que a mí se me ocurrió para esto es el modelo económico que nosotros vemos en economía, justamente el precio y la demanda. Nosotros sabemos que la curva de precio y la demanda en un punto se chocan y ese es el precio de equilibrio. Y creo que a todos los profesores nos han dicho que hay que tener en cuenta que todas las demás variables son constantes, que entonces ahí entra en juego esto. Las variables obviamente pueden cambiar y ahí se aplican otros modelos económicos. Nada, eso. Y luego el texto menciona la abstracción. Es importante no correr el riesgo de no realizar este proceso porque es el único que permite romper con las semejanzas aparentes. Se debe renunciar a querer encontrar los principios en la intuición sensible para poder estudiar las realidades comparadas y realizar la abstracción que construye las analogías ocultas. Esto lo vimos en el texto de Marradi, en el enfoque que se contrapone con la visión estándar, que el investigador debe despojarse de todos sus prejuicios para tener una mirada heterogénea de la investigación para llegar a una conclusión homogénea. Y ahí terminaría mi parte. Como modo de conclusión de mi parte, yo considero que los modelos sociales solo sirven en un determinado momento y para una determinada situación, debido a que, por ejemplo, ya en el mundo ya hubieron pandemias, ya hubo guerras, ya hay conflictos sociales, entonces, ¿por qué no traer esos modelos a la actualidad? Y justamente es por esto, porque no se pueden aplicar, la sociedad cambió, los conflictos son distintos, si bien son semejantes, no son iguales, y demás. Es por eso que los modelos sociales justamente sirven para un determinado periodo y para una determinada tipo de sociedad. Muy bien, o sea, tiempo y contexto dentro de los modelos vinculados a la cultura y otras demás dimensiones es fundamental. Muy bueno, Camila, que hayas buscado ejemplos y que trates de articular las distintas unidades. Me parece bárbaro. Y además porque ya les digo, si no parece chino básico que están diciendo acá todos estos docentes, y traerlo así ayuda mucho a la comprensión. Bueno, gracias. Y más cuando traen de otras materias también, que yo no sé. Así que eso está bárbaro. Bueno, Y ahí termina la presentación. No, que ahí termina nuestra presentación. Ahí termina. Perdón, ¿Eugenia habló o no? Sí. Sí, yo hablé, yo di la primera parte de la falsa neutralidad. Tenés razón. Y Octavio también. Sí, sí. Bueno, entonces, fundamentalmente, ¿qué nos planteamos con este tipo de textos, ¿no? Con esa primer ruptura epistemológica que él plantea, fundamentalmente romper con el sentido común. Y muchas veces el positivismo está atado al sentido común. Entonces, esta construcción del objeto que luego nosotros vamos a ver con todos los pasos para conformar una investigación, obviamente nosotros no vamos a hacer una investigación, pero sí vamos a hacer un ejercicio de investigación que tiene que ver con la configuración de una pregunta que nosotras, para hacerla nosotros y bueno, todos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer una pregunta generalizada a partir de 5 preguntas que va de lo general a lo particular. Yo lo que quiero que vayan haciendo los grupos, está bien que todavía nos faltan ver todos los textos de la unidad 4, ¿no? Que eso les va a habilitar las temáticas y yo les voy a dar inclusive una serie de videos para que ustedes puedan elegir y ya empiecen a puedan ver para elegir alguna temática en particular, que traten de acordar con el grupo que sea algo que les interese a ustedes, porque investigar algo que no interesa es recontra aburrido y es un embole total. Entonces, tal vez, bueno, no a todos les va a interesar del mismo modo, pero que les interese a la mayoría.
Entonces, ¿cómo lo vamos a ir articulando? Y esto, el proceso de investigación es un proceso sencillo, tal vez de explicar, pero la complejidad la tiene en la práctica, ¿no? Inclusive nosotros cuando empezamos a hacer nuestras tesis y demás, las primeras palabras nos cuesta, pero horrores. Entonces, hay que animarse a escribir y sobre eso escrito después empezar a corregir, a sumar cuestiones, pero hay que animarse a escribir. Entonces, ¿cómo lo vamos a configurar nosotros? Y yo quiero que lentamente ustedes empiecen a introducirse dentro de este sistema de investigación, es hacer una gran pregunta. Nosotros nos vamos a preguntar fundamentalmente, yo ya les doy una pista, por los cómo, ¿no? Por los procesos. ¿Por qué? Porque va a ser una investigación descriptiva. Entonces, empiecen a pensar desde ahí. ¿Cómo se produce tal cosa? ¿Cómo incide? Bueno, desde ese lugar. Entonces, las preguntas, va a estar la pregunta general, la vamos a conformar por 5 preguntas que van de lo general más a lo particular. Luego vamos a centrarnos en objetivos que nos permitan direccionar la investigación. Hay un objetivo que es el general, que es el alcance de la investigación, y los objetivos específicos son los que nos van a guiar en la instancia de cómo lograr ese objetivo general. Para eso nosotros tenemos que tener teoría, por ende todo esto que venimos viendo, cómo lo venimos sistematizando y asimilando, nos va a ir dando una perspectiva por donde preguntarnos acerca de eso. Y luego lo que tienen que hacer es buscar, en lo posible, creo que ustedes se van a manejar mejor con eso, en datos cuantitativos, pero si no los hay, o si los prefieren, datos cualitativos con respecto a la temática que ustedes van a llevar adelante. Esa es la conformación del objeto de estudio. Y cada concepto que voy a utilizar, fundamentalmente que viene dentro de una teoría, lo tengo que sistematizar y dejar bien planteado. Yo entiendo por exclusión tal cosa, yo entiendo por pobreza tal cosa. Yo no, porque bueno, entendemos, se habla en plural, y todo eso queda bien determinado dentro del marco teórico. Entonces, va a tener pregunta, objetivos, marco teórico utilizado para analizar los datos y los datos que ustedes encuentren. Eso va a ser la evaluación 2, que después se las voy a volver a decir. Pero, bueno, lleva tiempo de ejercitación, ¿eh? Entonces, lo que vemos que cada vez la tenemos que empezar un poquitito antes, porque si no les queda como muy poco tiempo y les cuesta esa dinámica, ¿no? Y otra cosita que, bueno, tengo tiempo, intenten trabajar todos en los grupos, porque siempre lo que pasa es que recibo mensajes. Además, bueno, yo fui alumna y, bueno, también sé cómo sabemos todos cómo se manejan los grupos, que 2 o 3 se ponen el trabajo al hombro y los demás se dedican a hacer otra materia. Es injusto eso. Lamentablemente yo en lo presencial me doy cuenta más rápido y puedo hablar con cada uno. Acá se me dificulta, pero sé que es injusto para cada uno de ustedes. Entonces ustedes dentro de cada grupo, sí, pónganse de acuerdo en decir, bueno, si fulano no trabaja, no lo ponemos en la carátula. Eso sucedió el cuatrimestre pasado, que al final había personas que no habían trabajado y muchos grupos decidieron no ponerlo. Porque todos están haciendo el esfuerzo. Y no es de vigilante, pero sí es que las cuestiones deben ser justas, ¿no? Para todos. Así que bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Más allá de las camaritas, ¿habrá alguien detrás de todas esas cámaras apagadas? No, profe, ninguna pregunta por ahora. Bueno, martes entonces vamos a trabajar con la IR. Ya les digo, es un texto corto, pero está bueno para debatir, así que
Fíjense, por favor, el grupo 3, traigan ejemplos, así como hizo Camila, que está buenísimo, y los demás, no que quiero poner a unos encima de otros. Y Castel es un texto central de la unidad 4, de ahí vamos a sacar un montón de cosas para el trabajo. Cómo analiza Castel, que es un tipo re grosso, el tema de la exclusión social. Bueno, hasta acá vamos entonces y nos vemos el martes. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias. Que vaya bien.